Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Entonces estamos en 1 Corintios 14, vamos a ver el 1 y el 2. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales. A mí me gusta en el inglés que dice, desea. No, seguir el amor, ¿no? Y desea. Seguir el amor, but deseo. Y desea, dice, los dones. No procurar dice dones. los dones. No dice dones en original. Ok. Y dice deseo cosas espirituales. O sea, no dice procura los dones, sino desea. Desea las cosas espirituales. Aleluya. In other words, no es solamente the dones. Así es, no es, o sea, en otras palabras, no es solo los dones. It's things pertaining to the Spirit. Es todas las cosas que están, Pertenece to the que Spirit. pertenecen al Espíritu. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. But rather that we may prophesy. Entonces dice, pero sobre todo que profeticéis. Verse 2. Ahora el 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aleluya. So he that speaketh, it said. Entonces acá dice que el que habla, It's important that you speak. entonces es muy importante que hablemos, You have to speak. Necesitamos hablar, The Holy Spirit's not going to speak for you. porque el Espíritu Santo no lo va a hablar por ti. You have to speak. No, tú tienes que hablar. Amén. He said, he that speaketh an unknown tongue. Porque dice aquí el que habla en lenguas. El que habla en lenguas. The Tenemos church que hablar. La iglesia needs to be full of the Holy Ghost. necesita ser lleno del Espíritu Santo. And not only at church, no solo en la Y iglesia, no solo en la iglesia, but your life. sino en tu vida. You know, in Acts chapter 6, Ahora, tú sabes, dice en Hechos 6, for them to get the qualifications for a deacon, para la calificación de los diáconos, that's somebody that served tables, that's what it says. y especialmente cuando dice solo para servir las mesas, They had three qualifications. hay 3 cosas para que lo califiquen a esta persona poder It said servir they- la mesa. They had a good report. Dice una que tenga buen reporte, que Amen. sea de buen testimonio. Gracias, pastorita. But and the second was that's filled with the Holy Ghost. Y que sea lleno del Espíritu Santo. And it says full of wisdom, Y lleno de sabiduría. which full of wisdom is full of the word. Que al ser lleno del Espíritu, no, de sabiduría, es lleno de la palabra de Dios. Amén. Because Proverbs says that out of the mouth of God comes wisdom. Ya, porque en Proverbios dice que la boca de Dios, que viene la sabiduría. So the Amén. word of God is the wisdom of God. Entonces la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Aleluya. So we need to be full of the Holy Ghost. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. But you don't get full by keeping your mouth shut all the time. Pero tú no vas a ser lleno si tú estás, dice, con tu mente, Tu boca cerrado. tu boca cerrada todo el tiempo. It said you got to speak. No, acá dice que tienes que hablar. He that speaketh unknown tongue El que habla en lenguas, speaks not to men, ahora no hablas a los hombres, but speaks to God. sino a Dios. For no man understands him. Pues nadie dice le entiende, nadie le entiende. Howbeit in the spirit he speaks mysteries. Aunque por el Espíritu habla misterios. Aleluya. So when you speak in tongues, Entonces cuando tú hablas en lenguas, you're speaking directly to your Father. entonces tú estás hablando directamente al Padre. Amén. No shortcut. There's a shortcut. Dice, no es, It's directly. It's es not- directamente al Padre. O sea, no es, no que You ain't got to have somebody else. tengo que ver primero. Recuerda a veces cuando uno llega a una empresa, al gerente, que ¿a quién llegas primero? A la secretaria, ¿verdad? De la empresa. No, acá
tú vas directo al Padre cuando oras en lenguas. Amén. It's just like when the United States was in war, Ya hay un testimonio de dice que cuando, por ejemplo, en Estados Unidos van ellos a la guerra, like in Iraq, por ejemplo, cuando van a la guerra con Irak, the general of the army was there. el general del ejército está en la guerra. And he has a table sitting beside his bed. Entonces dice que al costado de su cama, en la mesita de noche está el teléfono. And it's a red telephone. Y es un teléfono rojo. And when he picks up that phone, Entonces cuando este general levanta el teléfono, he gets directly to the president of the United esto States. va directamente al presidente de los Estados Unidos. Acá no recibe la secretaria, no, directo al presidente. And that's the same way we speak in tongues. Y es lo mismo con nosotros aquí, cuando oramos en lenguas. We get speak directly to our Father. No vamos a los ángeles, no, directo a Dios. Amén. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. It's important that we speak in tongues. Entonces es importante que nosotros hablemos en lenguas. Amén. Gloria a Dios. The Aleluya. spiritual life Ahora, nuestra vida espiritual cannot be spiritual no puede ser espiritual if you don't speak in tongues. si tú no hablas en lenguas. You can be saved, Tú puedes ser salvo, sí, but you're not going to have no gifts in the life pero no vas a tener dones en tu vida if you don't speak in tongues. si tú no hablas en lenguas, oras en lengua. Amén. Amen. In verse 1 it says, desire the things of the Spirit. Entonces en el 1, como estamos viendo, dice, desea los dones. Desire the coast of Desea Spirit. las cosas espirituales, dice en su versión en inglés. Desea las cosas espirituales. If you don't do spiritual things, Y si no, dice, ves las cosas if you don't espirituales, do spiritual things, o no hace las cosas you espirituales, cannot walk in the Spirit. tú no puedes caminar en el Espíritu. Notice I said you, I didn't say the Holy Spirit. Yo no estoy diciendo tú, sino... No, I said you, I didn't say the Holy Spirit. Ok, yo te estoy diciendo a ti, no al Espíritu Santo, porque Él hace su trabajo. Amén. Amén. See, many times Ahora, muchas veces in the grace message, en el mensaje, por ejemplo, de gracia, which I believe in grace, y yo creo en la gracia, because I can't stand here without the grace of porque God. yo no podría estar presente sin la gracia de Dios, en su Amen. gracia. Amen. Amén. But the grace of God is not a place of relax and do nothing. Ya. Ahora, la gracia de Dios no te permite estar a ti, relajado And I said, nada. y no hacer nada. That's not the place of grace. Ese no es el lugar de gracia. The Apostle Paul, I'm an apostle because of the grace. Ya, y el apóstol Pablo, él dice que ama. I'm an apostle. Yo soy un apostle Ya, él dijo, yo soy un apóstol. because of the grace given to me. Pero por causa de qué decía, de la gracia de Dios. ¿Recuerdan que él mataba cristianos? Pero él dice, en la gracia de Dios. Amén. Soy apóstol de Jesucristo. But it's the grace given him Pero to be es su apostle, gracia to be an apostle. para que sea él apóstol. Esa But he es also la said- gracia. Pero también, He said, but I work more than all the other apostles. pero él dice, yo trabajo más que otros apóstoles. But not me, Pero él dice, pero no soy yo, the grace of God. sino es la gracia de Dios en mí. Aleluya. So in other words, the Aleluya. grace of God Entonces, en otras palabras, la gracia de Dios is not a free ride no es un derecho libre, or free ride, carretera libre. o sea, o una carretera libre. That you don't have to do nothing. O sea, decimos derecho libre porque, ay, bueno, yo no voy a hacer A nada. yo salvo, no necesito hacer nada. Yo soy salvo, la gracia de Dios está en mí, no hago nada. Amén. Amen. We have a responsibility as a Christian Escuchen, nosotros como cristianos tenemos responsabilidades. We have a world Tenemos un mundo around us alrededor nuestro that's dying, que están muriendo, muriendo and going to hell. y se están yendo al infierno. And it's our responsibility Y ahora es nuestra responsabilidad to preach the gospel to them. de predicarles el evangelio a ellos. Not just me, No es solo
yo soy or Pastor Angie. mi pastora Angie. No, it's our. Es nuestro. And you can't say, I give my money at church, that's my responsibility, and that's all I'm going to do. That's not it Ya. either. O también te excusas que, es que yo doy mi dinero y con eso ya la iglesia, ya que la pastora vea. No, that's not it neither. Eso tampoco es. We all have a ministry of reconciliation. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Amén. Acá nada que el Señor no me ha llamado, yo me voy a relajar, me llego a mi casa, veo mi televisión. No, tenemos un ministerio que es de la reconciliación. Amen. Amén. We have a purpose. Tenemos un propósito. What is the purpose? ¿Y cuál es el propósito? We get saved, Uno es salvo, filled with the Holy Ghost, llenos del Espíritu Santo, grow up spiritually, crecimiento espiritual. crecimiento espiritual. Then we teach others to do the same thing again. Y nuevamente enseñamos a otro otra vez lo mismo. Get them saved, Ser salvo, fill the Holy Ghost, llenos del Espíritu and Santo grow them up. y crecimiento espiritual. Y That's just después, 3 steps that should be a circle in your life. estos son 3 pasos que va circulando en nuestras vidas. Saved, 6 salvos, fill the Holy Ghost, llenos del Espíritu Santo spiritually. y crecimiento espiritual. Amén. Y esto va rotando hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. and Amen. you cannot say, Porque no puede ser salvo. I don't know what to tell people. Es que, hermano, es que yo no sé qué decirle. Soy como Moisés, que lo tuvo que usar Aarón para que hable. No, No queremos ser, somos como Moisés, no queremos hablar. you can give your testimony. No, está bien, ya no sabe, pero dale tu testimonio. Tú Tell them what tienes, God did for you. dile lo que Dios ha hecho en tu If you don't vida. have no testimony, Si tú no tienes you testimonio, need to get saved. entonces tienes que ser salvo, porque ahí está tu testimonio. Amén. Aleluya. Amen. Si no dicen amén, digan ouch. Amen. Amén. Aleluya. So it's important what we speak. Entonces es importante qué es lo que nosotros hablamos. Amén. Hallelujah. Aleluya. And so I know we're talking about speaking in tongues, Ya, yo sé, dice, estamos hablando de hablar en lenguas, but in many things it's important what we speak. pero dice mucho, In many causes, ya en muchas it's cosas important what we speak. es importante lo que hablamos. Because life and death in the power of your tongue. Porque recuerden que la vida y la muerte, ¿dónde están? Dice, en el poder de tu lengua. Amen. Amén. Amen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos. But he wants us to be spiritual Christians. Ahora Él quiere que nosotros seamos cristianos espirituales. He don't want to be flesh. Él no quiere que seamos carnales. That's why the world don't want to be Christians. Ya, por eso es que el mundo no quiere ser cristiano. Because a Christian is some carnal. ¿Por qué? Porque ellos están viendo de ejemplo que el cristiano es carnal. Amén. And they say, well, if that's what Jesus is like, I don't want him. Ya, y ellos dicen, esa es la vida del cristiano y así. No, yo no quiero esa vida. Es lógico. We got to show some fruit, in other words. Ya, es que nosotros tenemos que mostrar fruto. Amén, fruto. Yo antes de ser cristiana, de recibir a Jesús, me encontraba con unos cristianos carnales. Y yo le dije, esa es la vida del cristiano, no, gracias. El Señor en su gracia y misericordia me dio otra oportunidad donde me puso realmente cristianos que me pudieran hablar la verdad de la palabra. Amén. Si no, no estuviera al frente de ustedes, pero es en su gracia. Y hay que perdonar a aquellos hermanitos carnales. Amén. Y orar por ellos. Por eso es que yo no quiero que ustedes sean así, pues yo no soy así. Cada vez que veo, no, Señor, en el nombre de Jesús reprendo. Amén. Porque no podemos ser como el cristiano carnal. Amén. Aleluya. Look at Romans 8:13. Vamos a ver el libro de Romanos 8. Hallelujah. Esto se está poniendo bueno. The bueno. Romanos 8:13. Aleluya. Recuerden, la palabra de Dios es hablándome. Él me habla con su palabra.
Alguno dice, el Señor no me habla así, ahorita nos está hablando. Amén. Amen. Con su palabra. Romanos 8:3. If you read long enough, Porque si ustedes leen sufficient to temple, el tiempo suficiente, God will reveal something to you. entonces Dios te revela. Amén. Many times it's not the first hour. Ya, y muchas veces dicen, No, it's primera hora no es en la primera hora or the second hora. o la segunda. Leyendo la palabra. Claro, a leer la palabra. But when you keep reading it, Pero si tú te mantienes leyendo, it's something that will be revealed to y you. en algún momento te lo va a revelar. Amén. Así que no tires la toalla, sigue leyendo. Amén. Aleluya. Entonces Romanos 8:13. Porque si vivís con... Sí, 8:13. Romanos 8:13. Go to 12 primero, because Yeah. this is contextual. Ok, vamos desde el 12. Romanos 8, 12 y 13. Dice, así que, hermanos, Hermanos, okay? hermanos, ¿ah? No del mundo. No está hablando al mundo, nos está hablando a nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Now, stop right there. Detengámonos ahí. What does that say? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? That God loves you and that everything's going to be all right no matter what you do? Ya. No te está diciendo, oh, sí, todo está bien lo que hace, ya no hagas nada más ahí nomás. Dios ama mucho. Dios sí te ama mucho, pero hasta ahí nomás, ya no hagas nada. Or God loves the whole world. It's unconditional love. Ya, porque Dios dice amó con un amor incondicional. Yeah, but you have a part, though, Sí, pero tenemos parte acá to receive that love. de recibir ese amor. Now, if you're a baby, Ahora, hablamos si es un bebé cristiano que recién God estamos has mercy. cambiándole sus pañales, tenemos que tenerle misericordia. Se cayó, hermanito, levántate, no lo condenes. I heard this the other day. Yo escuché esto el otro día. He said, when you're a child, Cuando eres niño, God feeds you. dice Dios te alimenta, te llena. When you're an adult, Cuando ya eres adulto, you have to feed yourself. tú tienes que alimentarte ya solo. Amén. Amén. Y eso es verdad. So, there's stages in your spiritual growth. Dice que ahí Hay pasos, hay pasos hay niveles. o hay niveles en el crecimiento. And when I remember almost 30 years ago Ya yo recuerdo hace 30 años atrás, that I got dissatisfied in my spirit. no satisfacía, Amén. right? Dice no me satisfacía En mi espíritu. en mi espíritu. I was empty. Estaba vacío. I was reading my Bible. Y yo leía mi I Biblia, was working, trabajaba, helping in the church. ayudaba a la iglesia Always helped in the church. y siempre Ayudé en la iglesia. todos debemos ayudar en la iglesia. And I dismal, Diezmaba, ofrendaba, but I was empty. pero estaba vacío. And what the Lord is saying, Y el Señor me dijo, finally I understood. hasta que finalmente pude entenderlo, He wants more time with me. es que Él quería que yo tomara más tiempo con Él. Amén. When I was studying the book of John, Cuando estaba estudiando el libro de Juan, the word believe, en la palabra creyente, it's one part of it is continual. dice que una parte es continua. It's not just I believed pasado. Ya, no es solo yo creo y ya. En el pasado yo creo salvation año pasado. Yo creí en mi salvación hace, bueno, ¿yo cuánto? Más de 30 años. Ok. No, it's a continual prayer. Es creer continuamente. He said, if you eat my flesh Porque Él dice, si tú comes mi carne and drink my blood, y bebes mi sangre, if you don't, you have no life in you. dice, si no, no tienes vida en mí.
My flesh is the word of God, porque mi carne es la palabra de Dios and the blood is the spirit of God. y la sangre es el Espíritu de Dios. And you have to continually eat Y this. esto tú lo tienes que comer continuamente. Drink of the Holy Spirit Bebe el Espíritu Santo and feed on the word of God. y alimentémonos de la palabra de Dios. And that's how we continually believe. Y así es como continuamente creemos. We partake of Him Ahora nosotros participamos in Him en Él when we believe. cuando ¿qué? Cuando creemos. We access who He is when we believe. Ya, entonces tomamos acceso por lo que creemos. We access who He is Por when lo, we believe. así es, nosotros tomamos acceso de quién es Él por lo que creemos. Amén. If you don't have peace, Si tú no tienes paz, because you don't believe peace. ¿por qué? Porque tú no crees en la paz. Amén. He said, I'll give you peace. ¿Qué nos dijo Jesús? Mi paz te doy. He said, but don't let your heart be troubled. Pero dice, no dejes que tu corazón se turbe. In other words, don't let nothing steal your peace. O sea, en otras palabras te está diciendo, no dejes que nada te quite mi paz, que te saque mi paz. Amén. First, you got to believe you have it. Pero primero tú tienes que entender y creerle que lo tienes. Lo It tienes. pertenece to Que me. te pertenece. I'm not trying to get it. No, yo no estoy tratando de agarrarlo. It pertenece to No, me. me pertenece But a something's mí. trying to rob it. Entonces, Something's trying to rob it. ya, porque alguien dice está tratando de robarte. And it's called the devil. Y quien te lo roba es el diablo. And it's our actions that permit it. Y a veces nuestras acciones lo permiten. Amén. What you watch on TV Por ejemplo, cuando tú miras televisión or Facebook o el Facebook, or TikTok, TikTok, that gets inside of you entonces todo eso lo que ves entra dentro de ti. and it don't produce peace. Y entonces no te produce paz. It produces torment, ¿Qué te produce? Tormento, fear, miedo, because of what you inquietud. see ¿Es por qué? Por lo que estás viendo. and what you hear. ¿Y qué es lo que escuchas? Amén. So we can't live in the flesh Entonces no podemos vivir en la carne and please God. y agradar a la vez a Dios. ¿No? Amen. Aleluya. It says without faith, Entonces, ¿por qué dice que sin fe it's impossible es imposible to please God. agradar a Dios? It's without faith, Entonces, sin fe it's impossible es imposible to live in the invisible. vivir en lo invisible. Amén. Aleluya. We live in the visible by faith Nosotros vivimos en lo invisible por la fe. because faith is invisible. Porque la fe es invisible. Amén. Faith in God La fe en Dios produces things in your life produce cosas en tu vida that no otherwise you receive. que You can't receive no other way. tú no hay otra forma de cómo lo vas a recibir. Solamente es por fe. Amén. For if we live out the flesh, Entonces dice, porque si vivimos conforme a la carne, you'll die. entonces dice, moriréis. In other words, there's consequences to living in the flesh. Entonces hay una consecuencia si nosotros vivimos en la carne. And don't think Ahora, y no pienses that salvation is permanent. que la salvación It's es permanent. permanente. Yeah. Así es. It's your decision. Escucha, es tu decisión. Hebrews Hebreos is a great warning to the church. dice que esto fue escrito para la iglesia. Hebreos. And it's a warning. Y dice que es una one- recompensa. It's one warning. It's one. What's the warning? When you warn somebody that this is coming, you better stop. Allá. Y dice es uno Noticia. como que nos advierte, una advertencia. Because he said, Porque él dice, if you reject Jesus si tú lo rechazas a Jesús, after you know him, aún así después que tú ya lo conozcas, said you're treading under the feet the blood of Jesus. dice es como que si en vano hubieras tú, No, you're treading on the feet of. ya estás pisoteando la sangre de Jesús. Así es.
Así es, estuviera como si estuvieras pisoteando la And sangre. it said there's no more forgiveness for you. Y dice que es triste decirlo, pero la Biblia lo dice. It said, no hay más perdón for ti. Y no hay más perdón. Amén. Cuando tú pisoteas la sangre de Jesús. We need the fear of God in the church. Nosotros necesitamos el temor de Dios en la iglesia. Amén. El temor de Dios. This is not a free ride. Ahora dice, esto no es un libre. ¿Ah? Free ride. 1 minute. You take me. Amén. Hallelujah. Un paseo libre. Wow. Amen. Wow. Eso no es un paseo libre, tu vida cristiano. O sea, no es un paseo libre en nuestra vida cristiana. You have a responsibility. Tenemos una responsabilidad. The churches are so relaxed Ahora, la iglesia está bastante relajada when we have a purpose. cuando nosotros realmente tenemos un propósito. This morning I was preaching Esta mañana, por ejemplo, estaba predicando and almost crying. y realmente estaba En mi mente está llorando. llorando. Porque la gente está muriendo. Ah, They go into hell. la gente se está muriendo, se está yendo al infierno. And the church is like, it's not important to me. Y la iglesia te mira como que, no, esto no es importante. Yo soy salvo, mi familia también. No es importante. No es importante. Wow. So our triste. heart, Entonces, nuestro corazón, I said, nuestro corazón, estoy incluyendo el de ustedes y nuestro, is not right. él no está correcto. And so, to say that, Ahora, al decir esto, it took me a long time to understand. me ha tomado, dice, tomar tiempo para entender esto. Because I went to Rhema. Porque yo vengo de Rema. I believe I'm a new creature. Yo creo Yeah, I'm a new creature. que yo soy una nueva I criatura. have a new spirit. Tengo un nuevo espíritu. The Lord said to me one day, your heart's not right. Ya, y un día el Señor a mí me dijo, tu corazón no está correcto. I was praying in tongues, Yo estaba orando en lenguas. going to a Dr. Ed meeting. Entonces cuando fui a la reunión de Dr. Dufresne, I was praying in tongues, getting ready, because we was going in like an hour or two drive. ya, entonces estaba, porque eran 2 horas de viajar, dice, de viaje, entonces estaba orando en lenguas, Preparing my heart. preparando mi corazón para To el receive. servicio, para recibir, ¿ok? And to pray for the meeting, to help him, Y también orar por el Seminario. seminario. to believe God that we're going to receive Entonces, creerle a Dios que lo recibo, everything that God has. todo lo que Dios tiene. Because you don't receive automatically. Porque escúchame, tú no recibes automáticamente. God don't give pearls Dios no le da perla, to people that don't desire them. no puedo decir chancho, ¿no? Sino a la gente que no quiere recibirlo. No quién es deseo for eso. No tiene deseo de recibirlo. And so Amén. I was talking to the Lord, like I said. Entonces les termino de compartir. Yo le estaba orando al Señor. And the Lord said to me, your heart's not right. Y el Señor ahí me dijo, tu corazón no está correcto. But my response was, Pero mi responsabilidad era, I said, I have a new heart, Lord. Señor, pero yo tengo corazón nuevo. You said I have a new heart, a new spirit. Tú dices que yo tengo un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Amen. ¿Cómo no está correcto, no? But look, Mark chapter 4 Ya, y en Marcos 4 said the sower soweth the word. dice, The sembrador sembra el the plant. sembrador siembra la palabra. Where does he sow the word at? Entonces, ¿y dónde lo siembra? Dice In la the palabra. corazón. En nuestro corazón. And your heart is like a garden. Entonces dice, tu corazón ahora es un jardín. So Amen. it produces what you put in it, Entonces, ¿qué produce lo que tú le pones a tu good corazón? or bad. Sea bueno o sea malo a tu corazón, eso va a producir. God give you a new heart, Porque Dios sí te da un nuevo corazón, but it depends on what you do with it. pero depende qué es lo que tú haces con ese corazón nuevo. The Apostle Paul said, El apóstol Pablo, él decía, I've done everything I'm doing with a good conscience before God.
Ya dice, yo he hecho todo con buena con una conciencia buena conciencia delante de Dios. delante de Dios. In Amén. other words, he checked his heart En otras palabras, dice que él chequeaba su corazón, and he had a good conscience with God. porque él dice que tenía buena conciencia para con And a good Dios. conscience in the Bible, conscience is the same word as heart or spirit. Ya, y en la, Biblia. dice en la Biblia la palabra Conciencia. conciencia significa Heart el corazón or spirit. o el espíritu, Same word. lo mismo. It's not your mind. No es aquí en nuestra mente, es Amén. acá. Amén. So when we walk in the flesh, Entonces dice, si caminamos en la carne, there's a price you pay. entonces hay un precio que tenemos que pagar, la muerte. Amén. Amen. Acá And, dice and la Biblia. I don't know Y yo no sé, how long you can walk in sin. cuando uno, ¿Cuánto tú puedo caminar en ¿cuánto pecado? puedes tú caminar en pecado? Until, I don't know what line is. Yo no sabe de línea. Ya, y no sé qué tanto es la línea, dice, en la que O el camina, espacio Dios da. o el espacio que Él nos da. But I don't want to see how far I can get over here. But yo no quiero ver cuánto distancia yo puedo caminar en pecado. Ya, no puedo ver la distancia que tanto dice para poder caminar And en yo no pecado, puedo regreso. y que no puedo regresar. Who Otra. said you can return? Ahora dice que, ¿Quién dice tú puedes regreso? ¿quién dice que tú puedes regresar? So where do you get these ideas? ¿De dónde has sacado esa idea? I read my Bible. Ya, yo leo mi Biblia. Sí, escuchan muchas cosas. See, that's why the Lord talks to me, because I read my Bible. Ya, y ese dice el Señor me habla porque yo leo mi Biblia. Just because the preacher says it don't mean I believe it. Ya, y no solo porque el predicador te dice, yo voy a creerle todo. Acá está en tu Biblia. Bueno, esta es mi Biblia, ¿no? Cuando viajo. Amén. En nuestra Biblia está la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Look at, Dios. okay, just so you understand Scripture. 2 Timothy 2, Ya, vamos segunda de Timoteo, 2. capítulo 2. We didn't finish what was Romans, but we're going to get there. Un ratito, ahí no vamos a quedar en Romanos, ¿ok? Quiero Mire. que vean en segunda de Timoteo, capítulo 2, 21. versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Toma tus cinturones. Dice, ya se pusieron sus cinturones, porque cuando despega, va a despegar fuerte, tenemos que estar con el cinturón fuerte. No vayamos a salir disparados. Ok, segunda de Timoteo 2:21, dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. You read on, Leo, continue. Y dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, Sígueme. con los que de corazón limpio invocan a Dios. De corazón limpio invocan a Dios. Aleluya. What verse you in? Verse 22. Ya. Sigue, Ya. sigue. Y vamos a ver el 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Wow. La deseches, dice. Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la Okay, verdad. they're here. If Tomás, what does it say? Parce que cesa, si Dios concede tu repentete. No, dice todo tienes parte repentete. Ya. Aquí
No Sí, dice total, pero repentity. claro, no dice que todo se arrepienta. Mira el 25 cuando dice, casi el último, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Wow. Wow, huh? Because you can get so far over here O sea, en otras palabras dice, tú puedes estar tan lejos that you don't want to return. que tú ya no vas a poder regresar. You don't care to return. Y no quieres regresar tampoco, porque te has You alejado. done got demasiado. accustomed to the world again. ¿Por qué? Porque ya te has acostumbrado a la vida del mundo And you love the world more than you love God. y estás amando más al mundo que a Dios y te cuesta, ya no quieres. You come to church only for, that's what I'm supposed to do. Y vienes solo a la iglesia porque, bueno, tengo que ir, nada más. Your heart is not in it. Tu corazón no está ahí. And that ain't where the church, God wants the church to be. ¿Mm? Dios no quiere de iglesia allí. Sí, pues Dios no quiere que la iglesia esté así. I've been reading Revelations, Yo he estado leyendo Apocalipsis, chapter 2 and chapter 3. capítulo 2 y 3. Exacto. And he said you need to repent. Él dice que tenemos que arrepentirnos. Or he said one church, if you don't repent, you're going to die. Dice, en una de las iglesias le dice, si tú no te arrepientes vas a morir. And your children's going to die. Y no solo tú, tus hijos también van a morir. That's why I said we need to read our Bible. Por eso, hermanos, una vez más le decimos, tienen que leer su Biblia. Amén. Tienen que I hacerlo. don't have to have stuff to interpret the Bible for me. Ya, yo no quiero que me interpreten la Biblia por mí. Para That's mí, that's para what mí. they did 500 years ago. Porque eso es lo que hacían hace 500 años atrás. Somebody interpret the Bible Alguien lo interpretaba la and Biblia, said what they want to say. y decían lo que ellos tenían que decir. They manipulated the Word Y of lo God, manipulaban la palabra de and the Dios. people could not read the Bible. Y las personas no podían leer la Biblia. The first Bible translated in English Ya, y la primera dice Biblia traducida al inglés, was a man by Tyndale. dice que es el nombre Tendo. He, Tendo. you know how he died? ¿Tú sabes cómo murió? They killed him, Lo mataron, cremando. lo cremaron. Wow. Lo He cremaron. paid the price, Dice que él pagó el precio. so we can read the Bible now. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos leer ahora. Wow. Wow. He paid it with his own blood. Ele pagou por su própria sangre. Él lo pagó con su propia sangre. It's like right now. Es como ahora mismo, por ejemplo. Sometimes the young people is not being taught. Ya, por eso es que la gente joven no quiere hablar. No, No. not being taught. No están. No están The school is not teaching. por eso es que no les enseñan las escuelas, dice a los jóvenes. They're not teaching what your ancestors paid. Ya, porque la respuesta dice, Not teaching what your ancestors, ok, es por sus ancestros, dice, what they paid lo que ellos pagaron for your freedom in Peru. para que tú tengas esa libertad aquí en Perú. Eso no te enseñan, Because they want you to repeat the same thing. porque quieren ellos siempre que repita lo mismo, lo mismo, lo That's mismo. why communism is accepted now. Es por eso que los comunistas están en todas las universidades y colegios. Socialism is accepted Socialistas están ahí. because the history is not being taught. ¿Por qué? Porque no hablan de las historias, cómo ha pasado. So Amén. if the history is not learned, Entonces, si las historias dicen no están aprendiendo de las historias, it que ha repeats pasado, itself. entonces todo eso se está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. It's important that we're not ignorant. Ya, y es importante que nosotros no seamos ignorantes About our nation acerca de nuestra nación, and your nation tu nación and the Word of God. y la palabra de Dios. We cannot be ignorant. No podemos ser ignorantes. I can't tell you how many times Yo te puedo decir cuántas veces that I read the Bible que he leído mi Biblia and go to church y voy a la iglesia and somebody teaches something y alguien enseñó and the Holy Spirit reminds me of a scripture. y el Espíritu Santo me hace recordar las escrituras. But the scripture says this. Pero la escritura me dice esto.
Now, I don't say nothing pero no le digo nada al predicador because I respect, por respeto, I don't cause disturbance in the church. porque no me gusta hacer disturbios en la iglesia, Amen. divisiones. But I Amén. know what I believe. Pero yo sé lo que creo. ¿Por qué? Porque lees tu Biblia y sabes. Amén. If God peradventure will grant repentance, Ahora, acá dice, porque si quizá Dios les conceda para que se arrepientan, para conocer la verdad. Y mira el 26. go read it. Dice, y mira el 26, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amen. Amén. Read it other time, baby. Lea otra vez. Dice con el 25, ¿no? 25 26. ¿Ya? Dice, para que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Now, Wow. for me, Ahora, para mí, I like preaching pretty messages. a mí me gusta enseñar bonitos mensajes. One day I was preaching in my church in the United States, Yeah. in my home church, Yo estaba enseñando en mi iglesia, en mi casa, en mi iglesia, on a Wednesday night, en un miércoles en la noche. and it was strong. Y fue muy fuerte. And I was talking to the Lord about it. Y le estuve hablando al Señor acerca de I eso. said, Lord, ¿por qué, Señor? ¿Por qué fui tan fuerte con mi iglesia, o sea, en la iglesia? Que He a veces- said, you going to do what I tell you to do? Entonces él me contestó, ¿tú vas a decir lo que yo te digo que tengas que decirle? Who are you serving? Them ¿A or quién le me? estás sirviendo? ¿A ellos o a mí? Amén. See, I can't respect you more than I respect God. Ya, porque yo no puedo respetarte más a ti que a Dios. Yo I tengo- got to love Him more. ya, yo tengo que amarlo a Él primero. I said, the Lord told me Y el Señor me dijo, I can't love my wife more than I love Him. ya, si tú no vas a poder amar a tu esposa si tú no me amas primero a mí. Y es verdad. Because I was, Lord, why can't I love my wife? Ya, porque le estaba preguntando, Señor, ¿cómo puedo amarla más a mi esposa? Y el Señor le dijo, no, primero tienes que amarme a mí más. You gotta, in other words, you gotta demonstrate that love with your words. Exacto, porque tú tienes que, dice, demostrar tu amor Come super. con tus palabras. You gotta worship Him Tienes que adorarlo a Él. at home En tu casa, when nobody's looking. donde nadie te ve. Amén. Aleluya. Aleluya. Talking about living a spiritual life. Estamos hablando de vivir la vida espiritual. Amén. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. I don't care. Aleluya. Gracias, In Padre. Romans 8, Entonces regresamos a Romanos 8. every time I've seen this scripture, Ya, y cada vez que yo veo esta escritura, I didn't know what to do with it. yo no sé qué cosa hacer. Because, you know, you get to hearing grace so much Ya, porque escuchamos, dice tanto la gracia, until we want to cut this scripture out of the Bible. que realmente va a llegar un momento en que tienes que, dice, cortarla de la Biblia. The versículo 13. El versículo 13. Amén. I'm telling the truth. Sí, te estoy diciendo la verdad. Amen. Because people, Porque, us, porque las personas, o sea, nosotros, we're extremes. somos muy extremistas. Extreme of the ley Extremo mucho a la ley or extreme of the gracia o el extremo a la gracia. O sea, no or, podemos. or total to temples de iglesia O todo le das tiempo a la iglesia and no doubt to familia. y no le das a la familia. O si vas a la y le dices, no, toma tiempo con tu familia. Ok, dejo la iglesia, me voy a mi familia. No. I have seen both extremes. He visto estos casos extremos Dos lados. en los dos lados. There was a lady, I was with the pastor. Ya, he visto a una mujer que era, I was with the pastor, que estaba con, o sea, a trabajaba pastor in con, Bolivia. con un pastor en Bolivia. We went to this lady's business Ya, fuimos a esta señora que tenía su negocio, hermana en Cristo.
and to pray for her business. y oramos por su negocio. But before I pray, I got to know some things. Ya, pero yo, antes de orar, yo quería conocer algunas cosas. Because I can't pray for you if I don't know your life. Claro, porque yo no puedo orar bien, o sea, contigo realmente si no sé su vida, ¿no? O sea, tu vida. So in talking to her, Entonces, hablando con ella, found out her and her husband's got problems. entonces pude encontrar cuál era el problema del esposo. The lady En este caso, esta mujer, left her children ella dejó a sus hijos, and read her Bible leía la Biblia and go to church. y se iba a la iglesia. But her children was important. Y dice, para ella sus hijos no era importante. Her husband had to take care of the children. Y su esposo menos, ¿no? Porque el esposo tenía que encargarse de los hijos y ella paraba en la iglesia. Era un extremo ya. Amen. Amén. Después conocimos otro, Then I was talking to a pastor. ya hablando con otro pastor. He invited me to a men's retreat, Ya me invitó para un retiro de hombres. un retiro de varones. And he said the church Y él decía que la iglesia heard a message escuchó el mensaje, about your family is first que el mensaje de la familia, tu familia es primero, before the church. antes de la iglesia. And then they stopped helping at the church. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron de ayudar a la iglesia And when it told the family, y se fue todo a la familia. O sea, el extremo. No hay un balance. Exacto, sabiduría. amen. And Amén. the Holy Ghost is our balance. Ahora, el Espíritu Santo es nuestro balance. He knows how to interpret the Word of God in your life. Ya, y Él sabe interpretar la palabra de Dios en tu vida. And that's why you need to listen to your pastor Y es por eso que tú tienes que escuchar a tu pastor. more than any evangelist Más que un evangelista or one prophet o a un profeta, apóstol or your favorite preacher on TV. o tu favorito predicador en la televisión. Amén. Amen. We need to serve in the church. Nosotros necesitamos servir en nuestra iglesia. Es la casa de It's Dios. like in my home church, Ya es como en mi casa iglesia, there was a young man, que hay un hombre joven, dice, had a baby. His wife had a baby. ya su esposa tuvo un bebé, And when I got to church at 7 at Wednesday night, ya, por ejemplo, y a las 7 de la noche que nos toca servicio, they'd been practicing for dice que Sunday. él toca el bajo, creo, No, the guitar. o la guitarra, y practica a las 7 de la noche, justo en el servicio. Antes llega, And then he said, "No, I gotta go." pero ya cuando va a empezar el servicio, después de practicar, se tiene que ir, And he said, "Because my baby's got to get into bed before 8 o'clock." porque mi niño tiene que dormir antes de las 8 de la noche. Oh. So your baby is more important than the church. Entonces tu bebé es más importante que la iglesia. Now, I didn't say nothing Ahora, no le dije eso, because I'm not the pastor. porque yo no soy el pastor ahí. And I didn't want to offend him, Y no quiero tampoco que se ofenda. but my flesh was crying though. Pero mi carne sí estaba. Because when I was a kid, ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo era niño, I slept under the chairs, yo dice que me quedaba durmiendo en la silla. bajo the silla. Y bajo de la silla en la Hay alfombra alfombra. in the hay alfombra in Hay the alfombra en la iglesia. Y ahí se quedaba. And if I said anything and made noise, Y si yo, aunque sea, hiciera un ruidito, and too much, o un ruidito que se puede escuchar en la so iglesia, I take you outside. mi papá me tomaba y me sacaba afuera y pa. Amén. Hay que en ese tiempo no decía, no, pobrecito, después lo vamos a mandar a un psicólogo. Como ahora dice, no lo pueden castigar porque va a tener que llevarlo al psicólogo. Se traumó. If there's no correction, Porque si no hay corrección, there's no peace in the house. entonces no hay paz en la casa. Because there's got to be order in the house. Porque debe haber orden en la casa. And that means you got to correct. Y ahora esto significa que tienes que corregir. Now, you don't correct with anger, no. Ahora no vas a corregir con Molesto. molesto, ira.
No, no, no. uy. There's a way to correct. Dice, hay una forma de corregir. Amén. Amen? But we need correction, though. Pero sí necesitamos corregir. I need En correction. amor. Yo necesito corrección. Yo Because necesito what corrección. my father and mother did not correct me on, Porque si mi mamá o mi papá no me corregía, now ahora God has to correct me Dios me tiene que corregir. and change me in the area that they didn't help me in. Ya, y cambiarme en la área donde ellos no me han corregido. Así es. You pay the price when you don't correct. You're causing your children Ya, to suffer when you don't correct them. ya. Porque tus hijos van a sufrir si tú no los corriges. Porque tarde o temprano alguien lo tiene que corregir. Amén. None of us get to do what we want to do. Ya, porque nadie de nosotros dice, va, I say, K2 Keto. o sea, puede hacer lo que quiera. Amen. We have to learn how to be under authority. Ya, porque nosotros tenemos que aprender a estar bajo autoridad. Bajo autoridad. You have a boss. Porque tú tienes un jefe. Si trabajas, tienes un jefe. Amen. Tienes que someterte a You tu got jefe. police. Tienes al policía, tienes que someterte. Amen. Amén. You got God. Tienes a Dios, You got to submit to His word. tienes que someterte a su palabra. Amén. Hay un orden. He said, at first it said, before you can resist the devil, what did it say? You got to Ya. submit to God. Ya, pero mira, antes de someterte a Dios, ¿qué dice? Resiste al diablo. Y de ahí dice, sométete. No, it said, submit to God first. Ah, no, perdón, estoy al contrario. Ya, sométete a Dios. And then you can resist y de it. ahí tú puedes resistir al diablo. Sí, pues. Because you can't resist who you're walking with. Ya, porque tú no puedes resistir cuando tú estás caminando con el diablo, pues. Amén. Entonces, por eso primero tienes que someterte a Dios para que resistas al diablo. Sí, hubo un testimonio de una persona que quería, después que andaba con el diablo, reprenderlo, le dice, ¿qué me vas a reprender a mí si somos amigos? Somos juntas, caminamos juntos. See, walking in the flesh Porque el caminar en la carne, is doing what the devil likes. ya estás haciendo las cosas del diablo. Amén. Amen? Aleluya. Because what is the works of the flesh? Porque ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Alguien se acuerda? Envy, Envidia, celos, Contention. contiendas, adulterio. adulterio, contención. O sea, todas esas cosas son las obras de la carne. And you don't need to focus on them. Ahora, y tú no necesitas enfocarte en ellas. Focus on what you're supposed to do. No, debes enfocarte en lo que se supone que tienes que hacer. Walk in love. Caminar en amor, caminar en el espíritu, ¿no? Caminar en amor, caminar en paz, en gozo. Okay, let's finish this scripture. Bueno, vamos a terminar esta Then I'll escritura. try to get through. ¿Ok? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. This is one clave, huh? Ahora, esta es una clave. How do you make your flesh submit? ¿Cómo vas a hacer que tu carne se someta? Jesus said, Jesucristo dijo, if you pray, si tú oras, you won't enter into temptation. entonces tú no vas a entrar en tentación. O mejor So dicho, no praying- vas a seguir. Entonces, ¿qué quiere decir? La oración Helps you to put your flesh under. es la que te va a ayudar a tu carne que sea sometida. Worship La adoración, is in the type of prayer. It's one type of prayer. eso es un tipo de oración Helps you que te ayuda to put your flesh under. para que tu carne se someta. In your house, En tu casa, get on your knees tú vas a te pones rodillas or walk around K-Kettle, o caminas como quieras. ¿Cómo haces tu oración? but worship Him. Pero adórale. Think about words, Empieza a pensar, dicen palabras, how to thank Him. cómo agradecerle a Thank you for Él. your house. Gracias, Señor, por mi casa. Thank you for Jesus. Gracias por Jesús. Thank you for Him dying on the cross for me. Gracias porque Jesús murió por mí Thank en you la for His cruz. blood. Gracias por su Thank you sangre. for the Holy Spirit. Gracias por el Espíritu Living inside Santo me. que vive dentro de mí. He's teaching me. Que Él me enseña. He's Él revealing me His word. revela. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Begin to give Him glory. Entonces tú empiezas a darle la gloria. And that's when your Gracias. flesh goes down. Ahí es donde tú sometes tu carne y sale tu espíritu.
Espíritu. Amén. It says through the Aleluya. Spirit, Entonces dice, si por el Espíritu you mortify the deeds of the flesh. haces morir las obras de la carne. So when you're speaking in tongues, Entonces cuando tú oras o hablas en lenguas, your flesh is entonces tu carne está. se va sometiendo. I remember when I first started speaking in tongues. I remember when I first started speaking in tongues. Ya, yo recuerdo la primera vez cuando empecé a hablar en lenguas. Oh my, the devil has said all kind of stuff to me. El diablo me empezó a meter cosas a mi cabeza. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? You don't understand what you're saying. Ay, ni siquiera tú entiendes lo que hablas. No, te vienen esas What's cosas. the purpose of that? ¿Cuál es el propósito que estás haciendo? You look crazy. Ay, tú estás loco. All kind of ideas. Son muchas ideas que te mete a la cabeza. But because he knows Porque él sabe when you speak in tongues more, que cuando tú hablas en lengua más, you're going to enter into a river. tú vas a entrar al río. And the manifestation of the gifts of the Spirit. Y la manifestación del Espíritu Santo. And you're going to hear from God. Entonces allí escuchas de Dios. And he'll give you words that'll help you destroy the works in him in your life. Y ahí te da palabras en las que tú puedas destruir las obras del diablo en tu vida. Aleluya. Amen. Aleluya. Because revelation Así es. comes. Y allí es la revelación viene a ti. Amen. Amén. Hallelujah. When you Aleluya. speak in tongues. Entonces eso es cuando tú oras en lenguas And take time. y toma tiempo. I mean, 8 hours. 8 horas 1 hour. 1 hour. o 1 hora. 2 hours. Empieza 1, de ahí 2, de ahí 3. Amén. I remember one day Yo recuerdo una vez, I was in casa in Chincha, ya cuando estaba en Chincha, en la casa de esa pastora, and I was in the 3rd floor. estaba en el tercer piso. There was nobody there before. They didn't have nothing there before. Ya antes todavía no tenía el tercer piso, estaba para construir. Vacío nada más. Estaba vacío. And so I was walking, praying in tongues. Entonces a mí me gustaba subir, pues nosotros le llamamos azotea, ¿no? Cuando no tiene nada. Ya ahí iba yo a orar. And I don't know, 3, 4, 5 hours. I don't remember the No recuerdo 3, 4 horas, 5 horas, dice, no recuerdo. And you know, your mind, you got to fight your mind. Uy, pero tú sabes, al principio tienes que hacer que tu mente se calle, porque empieza a ladrar. Then you pray in tongues a while. Y de ahí, cuando ya empiezas a orar ya por más tiempo en lenguas, All I have is peace. ay, lo único que tú tienes primero es paz. The Lord don't show nothing to me. El Señor no me mostró nada en I ese don't momento, feel nothing. y no sentí I nada. don't see nothing. Tampoco pude ver nada. But when I went to church that night Pero cuando fui a la iglesia en la noche and began to preach, y empecé a predicar, revelation began to la come. revelación vino. Amen. Aleluya. So many times Ahora, muchas veces, when you speak in tongues, cuando tú oras en you lenguas, don't see nothing at the moment. tú no puedes ver nada en ese momento, But you don't determine when God reveals. porque tú no vas a determinar cuándo Dios te lo va a revelar. We just got to be faithful in the things of God. Solamente tú tienes que ser fiel en las cosas de Dios. Amén. Jesus said, in Galatians it says, En Gálatas dice, you'll reap if you faint not. dice que tú lees, To cosecha, Ah. to no faint. si tú cosechas, See, there's no faint if you don't faint not. I don't know what it says in Spanish, baby. no recuerdo. Yo busca. Ok, lo va a buscar. Mi interpretado es muy bonito. Mi intérprete dice, está muy bien. Ese es fe, ese es fe. Yo le doy gracias a Dios. Fe. I got to read it in Spanish, in English. Ok, first. aleluya. Gálatas, Vamos a Gálatas. Aleluya. Pero así aprendo. en 6:9. 6:9. I got it right here, baby. No, ya lo encontré, baby. Ok, entonces dice el 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya, aleluya, aleluya. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Now, O sea, si no renunciamos, nosotros vamos a cegar.
It's the same way with reading the Word of God. Es lo mismo con la palabra de Dios. Sometimes I don't get nothing. Algunas veces no tengo nada. I read, Yo leo, read, leo, read leo for hours por horas and don't get nothing. y no tengo nada. Nada tengo. But we don't supposed to stop when we don't get nothing. Ya, pero acá dice que no desmayes, que no te detengas. Sigue, sigue, sigue. Amén. Because Sigue. it's in one moment, Y en un momento it'll come. viene. ¡Jua! ¡Jua! ¿No es cierto? Hallelujah. Aleluya. Aleluya. I remember the first time I received revelation of the Word. Ya, yo recuerdo la primera vez cuando recibí la revelación de la palabra. I was preaching in a jail Estaba predicando en la prisión in 95, maybe. en el 95 más o menos. 96, más o menos. I was meditating on the scripture all week long, Ya, estaba meditando esta escritura dice mucho tiempo and nothing come. y nada vino. But when I was preaching, Pero cuando empecé a predicar ahí en la prisión, the Lord revealed it, el Señor empezó a revelar and I jumped. y empecé a saltar. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Because Aleluya. we just got to be faithful with the small things, see. Tienes que ser fiel por lo poco que tienes. Sé fiel, Because you're not going to feel nothing. porque tú no puedes sentir nada. The more closer you get to God, the less you feel. Ya, y dice o sea, lo más que tú puedas cerca. acercarte a Dios, muchas veces no lo sientes. No puedes sentirlo. No por eso tires la toalla. Amén. Amén. Aleluya. Because the devil will make you feel good when you're not doing nothing. Ya, porque el diablo te quiere hacer sentir bien aunque no veas nada. You know, one lady, Había una mujer one pastora, o pastora, they was having a prayer meeting in Pichanaki. dice que tenía una reunión en Pichanaki. Y era una Prayer reunión antes de la reunión que tenía como Prayer meeting. No, en miércoles, jueves, se tienes una reunión de oración nada más. ya, tenía una reunión de oración. And she was, and one body was saying, "Oh, I feel the Holy Spirit. I feel the Holy Spirit." Sí, recuerdo lo que ella dijo. Dice, todos estaban reunidos orando, pues porque era la oración y venía poca gente y estaban todos reunidos. Y dice que empezó un viento. Oh, todos, me siento bien, dice. Y justo la pastora abre los ojos para ver, según ese viento que venía, ¿y quién dice que era? One angel, one devil. No, era un demonio. Está come to alas, está. Dice que el demonio le hacía con las alas a todos y todos, me siento, cómo siento bien. Y la pastora empezó a ver, era un demonio que le estaba echando aire a ellos para que se sientan bien. Amén. Because God is a spirit. Así es, porque Dios es espíritu. And those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Y ahí su palabra dice que aquel que le adore, que lo adore en espíritu y en verdad. And not in feelings. Y no en sentimiento. Desde ahí nos dijimos, no, un viento, no vaya a ser que sea un demonio, ¿no? Que nos esté dando aire con él. Porque he escuchado que personas dicen, ¿has sentido ese airecito? Dice, ¿cuál aire? No, yo sentí un aire. Entonces nos acordamos, puede ser el demonio que empezó a darte aire. We know the Holy Spirit can blow like wind too. Ahora sí, nosotros sabemos que el Espíritu Santo también nos dice que But if también puede blow, respirar. respirar como un viento. Y eso lo sabemos, como un soplo, ¿no? Dice. Amén. Pero no nos basemos en eso, pues. But you don't. Amén. He said the just lives by faith. El justo por la fe vivirá. Not by feelings. No por sentimientos, no por lo que, siento friecito, siento calorcito. The devil will make you feel good so you won't do no more. Ya, porque el diablo puede hacerte sentir bien Porque no hace más. para que ya no hagas nada más. Hasta ahí nomás me quedo.
So when you're worshiping God Entonces cuando tú empieces a adorar a Dios, and you feel real good, ay, te sientes tan bien. don't shut your mouth. No cierres tu boca. Continue to worship God. No, continúa alabando, adorando a Dios. Dale gracias a Dios. Amén. Aleluya. There's a time to be quiet in His presence. Dice, hay tiempos sí que podemos estar, dice, callados en su presencia. But your pastor will lead you into that. Pero ahí tu pastor, tu pastora te va a guiar. Cuando te dice, no, sigan hablando, adoren a Dios, abran su boca. Y 'Cause I cuando, remember in my church yo recuerdo en mi iglesia, when I was pastor, associate pastor, cuando estaba como pastor asociado for like 11 years. por 11 años, When the presence of God would come, cuando la presencia de Dios venía, I'd want to close my mouth. yo cerraba mi boca. And my pastor said, Y mi pastor me dijo, don't do that. no hagas eso. Continue to worship No, continúa adorando. Continúa to go adorando. further. For to go further. Para, And try to más. para poder entrar. No dice que tenemos que entrar hasta su presencia, Más profundo. hasta más profundo. No nos quedemos en la entradita. Cuando cerramos nuestra boca te quedas en la entrada. Amén. See, tongues is the door to the supernatural. Porque dice que las lenguas es la entrada a lo sobrenatural. Aleluya. Aleluya. Es And la so, entrada a a lo lot of times sobrenatural. when you're worshiping Ya, y muchas veces cuando tú adoras, and you feel like you need to go further, y cuando tú ya sientes que necesitas necesitas irte más profundo, start speaking in tongues empieza a orar en lenguas and worshiping in tongues. y adora en lenguas. Because praying and worshiping God in tongues, Porque cuando empiezas a adorar, orar y adorar en lenguas, you'll go deeper. vas a ir en lo profundo, más al fondo. Amén. Aleluya. And that's where God can reveal things to us. Ya, y ahí es cuando Dios nos revela. I Aleluya. see many churches He visto muchas iglesias that there's no presence. que no hay presencia. Es triste decirlo. And my question is, Y mi pregunta es, when do you receive correction? nosotros necesitamos... When do you receive correction? ¿Cuándo necesitamos nosotros corrección? Cuando recibir corrección? ¿O cuándo recibimos corrección? For me, Por ejemplo, para mí, when I'm worshiping God, cuando yo le adoro a Dios, God corrects me Dios me corrige. many times. Y esto lo ha hecho muchas veces. Many times I begin to worship, Muchas veces cuando yo estoy adorándole, God reveals and reminds me what I did wrong. Dios me empieza a recordar lo que me he equivocado. And I say, okay, Lord, I repent. Y le digo, Señor, me arrepiento, I'm Padre. sorry, Lord. Lo siento, Padre. Help me to change, Lord. Y ayúdame, Señor, a cambiar. Then I begin to worship some more. Y ahí le empecé a adorar más. Now the devil tries to condemn. Ahora, el diablo también va a querer Condemn. condenarte. But a lot of times when you're worshiping, though, Pero tú te das cuenta cuando estás adorando God wants to correct you. que Dios, Él te quiere corregir, no Because condenar. in Psalms 24, Por ejemplo, en Salmos 24, it says, who will ascend to the hill of the Lord? ah, Who will ascend ¿cómo vamos a buscar? to the hill of the Lord? No recuerdo esa. I'll get the scripture. Psalms ¿Recuerda? 24. Salmos 24. Hallelujah. Aleluya. Es bueno, yo no puedo predicar en español. Así es. Santas, a ver. Porque if yo predico en español, yo mucho rápido. Sí, es rápido, veloz. Me 20 gusta predicar. En Salmos 24, versículo 3 y 4. Guau. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El Leo, 4 también. 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¡Auch! Ni jurado con engaño. So that's what I'm saying. We need to worship Entonces necesitamos adorar a Dios and let Him correct us. y dejar que Él nos corrija.
And so we can change. Entonces, ¿para qué? Para poder cambiar. Because I want to please my Father. Porque yo quiero agradar a mi Padre. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Clean hands. Entonces dice, el del limpio manos, el limpio de That's your manos, actions. esa es la acción que tú haces. Now that's what you do wrong. Esa es la que tú tienes, malo. haces, o sea, lo malo, entonces ya no estás con tus manos limpias. And ¿no? your pure heart, Y cuando habla de corazón puro, your motives are right. es que tu motivación no está correcta. Amén. Así es, pastorita. Las acciones y la motivación. Porque es muy importante con qué motivación nosotros nos acercamos a Dios. See, Con- we can't worship God Sí, porque nosotros no podemos adorar a Dios and you're talking about your neighbor y empezar y si estás hablando mal de tu vecino or your pastor. o de tu pastor. Because God said in 1 John, Porque Dios dice en Primera de Juan, if you don't love your brother whom you do see, ya, si tú no amas a tu hermano que estás mirando, lo estás viendo, lo tienes a tu lado, how can you love God who you don't see? ¿cómo puedes amar a Dios a quien no lo ves? Guau, ese es ouch, ¿verdad? Guau. Guau. We need this place with God. Entonces nosotros necesitamos Este lugar. este lugar. I grew up in a church Yo he crecido en la iglesia that's called the Worship Center. y el lugar donde he crecido es centro de adoración en español, ¿no? En inglés es Central Worship Center, The North Mississippi Worship Center. North Mississippi Worship Center. Yeah. Mm. Center of Okay. adoration. ¿Qué centro de adoración más fácil para mí en So español? I've seen people. Entonces yo he visto When personas I was young, cuando yo he sido worshiping pequeña God que adoraban a Dios and fall out. y se caían. Just Y worshiping sin, God. y sin nadie que lo agarre, ¡pah! Se caían. I've seen people He visto personas dancing in the spirit. danzando en el espíritu. I've seen people come to church, He visto personas venir a la iglesia, get filled. ser llenos del Espíritu God Santo. call them to be a pastor Dios lo ha llamado a ser pastor and send them out to go to another church, y se iban a otra iglesia. start another church. Empezaron a otra iglesia. Because my church Porque mi iglesia was the first charismatic church es la primera iglesia carismática in my region, en mi comunidad, ¿no? in my region. En mi región, comunidad. Pues, No porque- comunidad. My No. comunidad es más chico. Region es más. Ah, en la región. Ok, lo siento. En la región. Sí. Él sabe más que yo. Amén. Ok, en mi región. Because then they started having more churches over at different. But we was the first charismatic church. Ya, pero su iglesia era la primera iglesia carismática donde se inició, ¿no? It started in like 74. Empezó en el año 74. And when I was a little boy, Entonces yo era pequeñito and when they was building the church, y cuando ellos construyeron la iglesia, I'd give them the pencil. yo les daba el lápiz, le ayudaba para que Said, keep my construyeran. lápiz, and I'd be handing the lápiz. Ayudando que yo puedo. Ayudada en lo que a su edad él podía ayudar. O sea, desde pequeñito ayudando en la iglesia. Porque su papá lo llevaba. But the point is, we believed in worship, Ya, nosotros creemos en adoración. and we seen God move in the worship time. Y he visto, ¿no? Ver el movimiento de Dios en plena adoración. Cómo la gente caía, cómo la gente, ¿no? In different forms. En diferentes formas caían. But we need our personal time with God Nosotros necesitamos tiempo personal con Dios. in His presence. En su presencia. I don't know about you. Yo no sé de ti. I get tired of my presence. Yo puedo entrar en... Yo soy cansado de mi presencia. Ya, yo estoy cansado de mi presencia. I want His presence. No, yo quiero su presencia. Amén. Aleluya. Because church can be just like plastic. Ya, porque la iglesia de hoy dice es como un plástico. Wow. I just go to church because that's what everybody does. Ya. Yo voy a la iglesia porque todos van Hear the word of God, a escuchar solo la palabra, go back home, regresar a casa, nobody changes. nadie cambia. La rutina de todos los días.
Es triste. And God Amen. don't like plastic. Y Dios no le gusta lo plástico. He wants the real thing. Él quiere cosas reales. He wants to meet with you at church. Él quiere encontrarse contigo en la iglesia, en tu casa, en todo lugar. But you got to connect your heart, though. Pero es que tú eres el que tienes que conectar tu corazón. I think as Jeremiah said, when you seek me with all your heart. Yo creo que eso está en Jeremías cuando le dice, cuando me buscas de todo corazón. Amén. In other words, I'm all in. There's nothing left out. I'm all in. Ya, entonces en otras palabras dice que soy yo. Total completo. Todo completo. No hay Consumed otro. with him. O sea, estoy consumido en él. No me It's like when consumo. somebody plays potato, on football. Es cuando alguien juega fútbol, por ejemplo aquí, el partido. When they do about half a job Cuando haces la mitad de tu trabajo and you see that they're really not there, y si realmente ves que no hay nadie más ahí, that they're not there. Que Tu mente no está en el juego. que tu mente no está en el juego. Tú estás allí nada más. O sea, solamente estás ahí por, bueno, tu cuerpo, ¿no? Porque no respondes. Claro, So- no se hace parte del equipo. And that's the same with the church. Y muchas veces vemos eso en la iglesia, su cuerpo nomás, pero no hace parte. But está vacío, Está vacío, not todo tu corazón. no está su corazón ahí. When I was a pastor associate, Cuando era pastor asociado, in 2002 I started. ya en el 2002 empecé. We was building a building. We was remodeling a building Ya for the church. estuvimos remodelando el Lo- edificio, el local. And I could feel the glory of God. Y yo podía sentir la gloria de Dios. Hasta I seen the glory of God Y hasta lo pude ver la gloria de Dios when I was working cuando estaba trabajando in the church. en la iglesia. So Aleluya. it's not all about the pretty stuff. Ya no es todo de bonito, todo es bonito, o bonitas cosas. It's when you're cleaning the toilet. No, es cuando empiezas por lavar los baños, limpiar el piso, Serving God with all of your heart. trapear, es servir con todo tu corazón. Amén. There's a man of God named Dr. Ed Dufresne. Ya, conocemos el testimonio del doctor Edu Dufresne. Uy, su testimonio, pastorita, He said- sería he said- bueno que le dé en español, es muy bueno. One Creo book que called yo, Faithfulness. fidelidad, creo que yo tengo un librito, voy a ver si lo consigo, le doy en español. Muy bueno, muy bueno. He said he started cleaning toilets in the church. Él empezó limpiando los baños en la He iglesia. said, Pastor, he got saved Dice que él después de ser salvo, in that morning service. en la mañana el servicio In the night service, y en la noche el servicio, he talked to the pastor. dice que él hablaba con el pastor. Pastor, I want to do something for you. Ya, yo quiero hacer algo por ti, pastor. What can I do? ¿Qué quieres que yo haga? He said, I need somebody to clean the Ya, toilets. necesito que alguien me limpie los baños. And he said he'd make sure the bathroom was perfectly clean. Dice que él hacía un trabajo perfecto. Era el mejor trabajo que él hacía en los baños. He said, I was serving God Y él dice, yo he servido a Dios with all of my heart. con todo mi corazón. O sea, él no lo hizo para el hombre, lo hizo para Dios. And then he began, ¿Y qué empezó después? God, in 1970, this is Y- like 65, Ya, eso fue en el 65, ya en el 70, more or less, más o menos, the glory of God come on him la gloria de Dios vino sobre él in a meeting en un seminario with Brother Hagin, con el hermano Hagin, Kenneth Copeland, Kenen Copla, and that started his ministry. y dice que empezó su ministerio. Pero antes de este ministerio, yo recuerdo el libro, le voy a conseguir, pastorita, para que le dé a su congregación. Dice que el Señor cómo lo promovió, le dio, dice, un buen trabajo que él tenía, creo, se hizo En la pieza. de limpieza y después, And después ajá, tiene su y propio después negocio. tuvo su propio negocio y era de limpieza. Ya. Yeah. Pero después tuvo And su to say negocio. say what she said, yeah. Ya. Ajá. In the dia, Ya. En el día, he built a church. él construía la iglesia In the night, y en la noche limpiaba he los limpió baños. limpió oficina. Ah,
con su dinero. Wow. They no No pagan te nada puedes. para destruir la Wow. iglesia también. Wow. Porque él, Dios, le dio o sea, fue un empresario con las cosas. No, él antes, primero, before, he started cleaning for somebody else. Ya, ajá. Empezó a limpiar por alguien de One fabric, o una fábrica. Sí, así ha sido. then that factory shut down. And this- Después esa fábrica cerró. so the people that he was cleaning for called Entonces las personas, dice, lo llamaban because they liked the way he cleaned. porque le gustaba cómo él limpiaba. When you work in excellence, people look for you. Cuando tú haces en excelencia, la gente te busca. Amén. You don't lack a job when you don't lack work when you're working in excellence. Ya, cuando tú trabajas en excelencia, no te va a faltar el trabajo. Nosotros somos testigos, ¿no? Amén. A nosotros nos espera. Mira, venimos acá 6 meses, nuestro trabajo nos está esperando. Gente que nos dice, cuando vienes, lo haces. Amén. O sea que nosotros llegamos y tenemos trabajo. Y eso es Dios. Y cuando haces un trabajo en excelencia, And so- ellos te esperan. So then the God gave him, so they called him. Ya, entonces cuando dice lo llamaron a él, He said, I don't have no equipment. y él dice, yo no tengo Equipo. equipos para poder He ir. said, we have it. Y él le dijo, yo te doy, acá tengo. And that he used their equipment to clean their place. Ya, y él usaba, dice, todo lo que necesitaban para limpiar el lugar. Que la And he misma started his own business. y ahí empezó su negocio. And he made real good Y money. dice que empezó a ganar mucho dinero. ¿Te das cuenta en lo poco que fue fiel? Como Dios lo levantó. This is how to live a spiritual life. Entonces eso es como vivir su vida espiritual. Hallelujah. Amén. Aleluya. Stand on your feet, please. Pueden ponerse de pie. Aleluya. Gracias, Padre. So it says, through the Spirit we mortify the deeds of the flesh. Ya, entonces dice que limpio de manos y puro de corazón. Through the Spirit Ya, por medio del Espíritu, we mortify the deeds of the flesh. nosotros, Mortify. In Romans 8, mortify the deeds. Maybe. Romanos, Stand on your feet. Wonder Keith. ok, estamos, aleluya. Oh, gracias, Padre. Entonces dice Through the Spirit que por medio del Espíritu We mortar. hacemos morir las obras de la carne. That's the Amén. only way you're going to fight your flesh. Ya, entonces esa es la forma tú cómo vas a Peleando pelear o lidiar con tu carne. is by doing spiritual stuff. Es haciendo las cosas espirituales. Not by, you can't fight flesh with flesh. Ya, tú no puedes, dice, Peleando. pelear carne con carne. No, porque si son amigos, pues ¿cómo vas a pelear carne con carne? No, en cambio el espíritu con la carne, sí. Amén. That's how we conquer this flesh. Ya, y así es como nosotros somos, dice, Más. vencedores a la carne. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.